¿Qué retos enfrentamos con el cambio climático? Hoy analizaremos los desafíos del calentamiento global, su relación con el desarrollo de los países y su importancia para la región. Bienvenidos a Los Internacionalistas. Con ustedes los excancilleres María Ángela Holguín, Camilo Reyes, Rodrigo Pardo y la analista internacional Teresita Aya. Bienvenidos a este episodio de Los Internacionalistas, donde hablaremos de un tema que no es nuevo, pero que parece haberse intensificado en los últimos años y décadas: el cambio climático. Todos sabemos que huracanes, terremotos, incendios, inundaciones se han dado siempre. Pero ¿qué ha cambiado? Son más intensos, más frecuentes. Y esto se debe al cambio climático. ¿Por qué? El cambio climático a muchos nos puede sonar como algo técnico, algo difícil de entender. Entonces, empecemos hablando de cómo entenderlo de una manera más fácil, cómo contextualizarlo. María Ángela. Bueno, el cambio climático es sencillamente el calentamiento global. El que por la acción humana la Tierra se ha ido calentando y ahora estamos a unas temperaturas producidas por la acción humana en una grandísima medida, en que pues la vida se nos ha vuelto súper complicada y ya nos está llegando a la vida diaria. Antes, como usted dice, puede ser técnico. En el 1992, cuando se dio la Cumbre de Río, pues mirábamos eso, el cambio climático, como los problemas que tienen, que era más como un tema que le gustaba a los de Naciones Unidas, pero la realidad y la vida cotidiana no se veía afectada. Hoy en día, la vida nuestra ya no es como era antes, en ese sentido. Y es lo que usted dice, ya pueda que hubieran diluvios, incendios, pero es que ahora son muy frecuentes. Y hay una cifra que es muy impresionante, y es que el año 2023, el año en el que estamos, es el año más caliente que se tenga registro en la historia. O sea, estamos 1.5 grados por encima de lo normal. Y estamos 0.33, es que me llamó la atención, por encima del último récord. Y el mes de agosto, si el mes de junio fue el mes más caliente, el mes de agosto el segundo más caliente que se tenga en la historia, en los registros. Luego nos llegó el cambio climático, lo tenemos, y de todas maneras es un esfuerzo que no solamente tienen que hacer los países, sino los ciudadanos y la industria, porque eso pasa por los combustibles fósiles, por las vacas, por los gases de efecto invernadero, por la agricultura. O sea, realmente cuando uno mira por qué se produce ese calentamiento, se produce por todo. Entonces, eso es lo que hace más complejo, me parece a mí, el enfrentar el cambio climático. Y es que hay que cambiar costumbres, hábitos, es mejor el transporte público que el transporte individual. Las bolsas de los supermercados, hay que abolir las bolsas de plástico, hay que hacerse un switch a las energías renovables, hay que hacer ese cambio, hay que trabajar en mitigación, hay que hacer una serie de cosas que ya no son solamente los países, sino que ahora toca que el individuo y todos los ciudadanos trabajemos en eso, lo de las basuras, el reciclaje. Y esto viene desde el año 92, como decía, la Cumbre de Río, donde empezaron unos primeros compromisos para bajar la temperatura. Después vino Kioto, la reunión en Japón, en el año 97 fue Kioto, en donde a los países les costó trabajo suscribir Kioto. Los europeos se demoraron bastante en suscribir los acuerdos de Kioto. Después de todo, pues vino París, después de todas las COP, como se llaman, que es ese encuentro anual de todos los países del mundo para mirar compromisos de qué hay que hacer con el cambio climático, cuáles son los compromisos de cada uno. Nosotros somos un país muy vulnerable, pero generamos muy poco CO2, muy poco gases de efecto invernadero. O sea, pero sufrimos mucho el cambio climático. Hay países que ese es el gran reto, es que los países grandes asuman y afronten y trabajen. Estados Unidos, China, India, Indonesia, que son los grandes generadores de CO2. Y es ahí donde París, en la cumbre del 2015, digamos que tuvo algo de positivo, y en esa yo era canciller en ese momento, allá estuvimos en la Cumbre de Río, una de las negociadoras colombiana, directora de la Cancillería,
le dieron el premio de una de las 5 mejores negociadoras del Acuerdo de París. Y ahí el compromiso pues, de Estados Unidos, el compromiso de grandes, en ese momento China no firmó, pero digamos poco a poco ha habido un relacionamiento China-Estados Unidos con el tema de cambio climático que de alguna manera pues siente uno que por ahí puede haber un compromiso mayor. Estamos a puertas de la siguiente cumbre, 30 de noviembre, Dubái, en donde lo que se va a mirar es ese financiamiento. Bueno, se va a mirar a los 5 años de París en qué está cada uno de los países. Que fue uno de los acuerdos de COP21, ¿sí? Exacto. Sí. Que los países presentan informes cada 5 años. Cada 5 años, pero lo que me parece que es importante es que en Glasgow, que fue el 21, se acordó ese fondo que se le darían a los países para trabajar en la acción climática. Y eso es lo que se va a reforzar ahora en Dubái, porque lo que no puede pasar es que los países con plata y los países que tienen que son avancen, los que generan los gases de efecto invernadero. Y los países pequeños que también necesitan mejorar y ser, digamos, mitigar y trabajarle a la acción climática, pues si no tienen recursos no lo pueden hacer. Es que aquí hay que buscar un equilibrio entre el desarrollo que cuesta una plata y sale, hay que decirlo, más barato si se usan los combustibles fósiles. Versus el no usar esos combustibles y lograr un desarrollo para los países que están con energías alternativas. Yo quisiera hacer un énfasis en lo que mencionó María Ángela al principio, y es que es muy importante que logremos mandar el mensaje, las fuerzas vivas de un país, de que esta es una responsabilidad primero que todo individual. Y el cálculo que yo me hago es el siguiente: toda la gente que nos está oyendo que tiene nietos debe de pensar que para finales de este siglo, es decir, dentro de 70 años, habrá un desastre universal si no somos capaces de cambiar el comportamiento individual en relación con el cambio climático. Porque al paso que vamos, los compromisos que se han adquirido, o sea, los cálculos que hacen los científicos, es que al paso que vamos la temperatura va a aumentar para finales del siglo en 2.8 grados. Los desastres ya se están presentando y estamos aproximándonos a un aumento del 1.5 grados. Si llegamos, si no somos capaces, como lo han prometido los diferentes países, que para el año 50 de este siglo, dentro de 24 años, 25 años, nosotros tenemos que ser capaces de dejar de generar gases de efecto invernadero. Si no se llega a una situación en la cual ya no haya emisión, sigue aumentando la temperatura. Y nuestros nietos, todos los que no están, oye, yo no tengo nietos todavía, no, mis hijos nada que se animan, pero los que tienen nietos deben de pensar que la vida de esos niños hoy día va a pasar por una situación realmente trágica. En el caso de un país como Colombia, va a ser trágico para ellos porque las circunstancias generadas por el cambio climático realmente van a representar un trastorno en la vida total, absoluto. Sí. Pero lo que es terrible, Camilo, no es al fin del siglo. Están diciendo que los polos se van, el deshielo va a llegar en el 2040 al paso que vamos. Y los océanos están calentando. El 2040. 40. O sea que están avanzando los pronósticos que tenían del fin del siglo. Entonces, pues 15 años. En eso me pregunto por qué razón. Yo a diferencia de ustedes, tengo 3 nietas. Entonces me preocupo mucho por el tema. Pero ¿por qué razón no es esta una prioridad de los gobiernos, de los organismos multilaterales? ¿Por qué hay otros asuntos que concentran más la atención de los gobiernos, de los foros multilaterales, siendo que es un asunto que, como ustedes lo dicen, en cuestión de unos pocos años es urgente? Sí, es terrible. ¿Y por qué razón no recibe más atención? A mí me parece, Rodrigo, que esto tiene que ver, lo digo simplemente por una experiencia en los Estados Unidos, de la cual en buena parte es responsable la canciller. Y es que
ha habido una politización del tema y se puso de moda algo inconcebible, que es que la extrema derecha y algunos partidos de derecha asuman como posición legítima negar la evidencia científica. Alrededor de esto hay una evidencia científica, como lo señaló María Ángela. Y entonces se politizó el tema, y en los organismos multilaterales, que en su momento hicieron un esfuerzo muy grande, porque hacer la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992 fue el resultado de 20 años de debate, hasta que las Naciones Unidas dijeron, oiga, pellizquémonos, tenemos que ser capaces de incorporar esto a la agenda multilateral. Pero yo creo que la politización, por lo menos en Estados Unidos, es una cosa gravísima, que haya un partido que diga no hay cambio climático. Bueno, tan es así, Camilo, que el gran logro de la Cumbre de París, de la COP de París en el año 2015, fue que Estados Unidos firmó, Obama presidente, y lo primero que hizo Trump cuando llegó fue retirarse. O sea, tan es politizado, entonces es como que la gente de derecha dice que no hay cambio climático y la gente de izquierda entonces le trabaja por el cambio climático. Es una cosa absurda, porque lo que nos estamos enfrentando es a una situación, no solamente los nietos, pongámosle más para acá, usted sabe lo que ha sido en quemas Australia, California, Grecia, España, Portugal, la cantidad de muertos, las inundaciones en China, en Perú. Las sequías, que la parte agrícola está acabada. Por cierto, dice que hay que ir al supermercado a conseguir un par de barriles de aceite de oliva. Porque se quemaron los olivares del sur de Europa, en España y en Portugal, en Grecia. A mí eso me parece dramático. La intensidad de los fenómenos realmente no es algo ya de nietos. Yo le diría que es algo más cercano. Pues María Ángela hablaba de las temperaturas. Siberia tuvo temperaturas este verano de 36. De 35 grados, exacto. Eso ya es un cambio grande. Pero yo tengo una pregunta. Camilo hablaba de que esto es una responsabilidad de la gente. Rodrigo habló de lo multilateral y luego... la gente, tenemos que trabajar por el cambio climático, tenemos que hacer esto, pero desde lo multilateral, más allá de estas reuniones COP, y hablemos un poquito de qué son, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el mundo? ¿Se puede unir frente a esto? ¿Qué podemos...? Pero yo sí creo que, perdóname, yo sí creo que las COP han sido importantes, o sea, ha sido un esfuerzo muy grande de Naciones Unidas. No solamente eso, Naciones Unidas se logró algo en el 2012, ahora hablamos más tarde, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde el cambio climático entró en esa agenda. O sea, ya no es una agenda... Gracias a Colombia, entró plenamente. Ya no es una agenda paralela a la del cambio climático, ya es una agenda que afecta al desarrollo. Por eso se volvió... Yo creo que hablemos de eso ahorita, antes de más tarde. Es que quiero que Rodrigo vaya a decir algo y no lo quiero interrumpir. Es que... no necesariamente hay un consenso sobre esto. Hay distintos puntos de vista e incluso yo creo que hay países muy importantes y que aportan, entre comillas, al deterioro multilateral, que no tienen una posición clara, que no quieren pagar el precio de lo que hay que hacer para disminuir en beneficio de todos las temperaturas y la protección del agua, etcétera, etcétera. Esa es una realidad. Camilo mencionaba algunas reuniones que se llevaron a cabo a nivel multilateral, que yo creo que fueron importantes, sirvieron para aprender qué significaba esto y cuáles eran los instrumentos con los que contábamos, pero la verdad es que muchos países prefieren que sean otros los que hacen el trabajo en lugar de asumirlo. Bueno, eso fue la gran diferencia entre los objetivos de desarrollo del milenio, que se vencían en el 2015, que fue la Agenda del Desarrollo, a los objetivos de desarrollo sostenible, que empiezan en esa cumbre de Río + 20 en Río, donde se aprobaron los objetivos de desarrollo sostenible y donde todos los países tenían que cumplir. O sea, no era como los del milenio, que eran los países en desarrollo los que tenían que cumplir unas condiciones para el desarrollo y los desarrollados financiaban,
sino que acá la gran diferencia era que eran universales y que todos tenían que asumir en parte y en un porcentaje grande por el tema del cambio climático, porque son ellos los que generan la mayor producción de CO2. Entonces, eso fue, digamos, la gran diferencia. Y ahí, para hacernos propaganda, pues eso fue un trabajo de la Cancillería, de la Dirección de Medio Ambiente, pensando en decir, bueno, ¿qué va a pasar después del 2015? ¿Cómo es que viene la agenda del desarrollo? ¿Cuáles son los temas fundamentales? ¿Qué es lo que el mundo tiene que trabajar para que tengamos un mejor planeta? Y no este planeta que se va deteriorando poco a poco. El gran mérito de Colombia, a juzgar por lo que yo he leído, porque no estoy involucrado en el asunto, el gran mérito de Colombia es que logra superar una confrontación muy fea que ya había entre países desarrollados, generadores del altísimo porcentaje de producción de gases de efecto invernadero, una confrontación entre los países desarrollados y los países en desarrollo, que son los que tienen la mayoría de recursos que hay que preservar y producen el menor porcentaje de gases de efecto invernadero. O sea, es un escenario realmente muy desequilibrado cuando uno piensa que Colombia produce, si no me equivoco, el 0,56% de los gases de efecto invernadero, mientras que países como China y Estados Unidos, el uno produce el 14%, el otro el 11%. Y India, o sea, también y la es una desproporción enorme que nos permite a nosotros alzar la mano y reclamar no solo la financiación para enfrentar lo que se viene, pero solo para decir también esto, que por la naturaleza de nuestro país, la situación geográfica, el hecho de tener 3 cordilleras, somos horriblemente vulnerables. Y 2 océanos. Y 2 océanos. Somos horriblemente vulnerables. O sea, si no somos capaces realmente colectivamente de hacer algo al respecto, pues sí, ya no al final del siglo, sino antes, vamos a ser testigos de unos desastres. Ya estamos viendo algunos. Pero los páramos son muy importantes para Colombia, las cordilleras, la transición energética es urgente. Eso no hay nada que hacer. Que se ha ido politizando también. Sí. ¿No? Sí. Entonces son todas las compañías petroleras y las compañías de gas y las compañías de carbón, que entonces más o menos es que los países están medio exagerando en ese tema. Yo creo que nosotros, que somos, como usted lo acaba de decir, que producimos muy poco. Muy poquito. Pues puede ser un tema de una transición mucho más pensada a largo plazo, porque son de los recursos que el país vive, ¿no? Vivimos del petróleo, vivimos, pues somos productores de gas suficiente para poder todos estar suficientemente abastecidos, pero sí hay unos países en que uno dice, esa transición la tienen que hacer más rápido. Ahora uno ve pues los carros eléctricos cada vez más y en eso, pero Estados Unidos me parece que está lento en esa transición energética que es urgente, y bueno, China. Y son 2 países que emiten muchísimas emisiones. En China... No, pues China, todas. Entre el 14%, después Estados Unidos el 11%, una cosa así. Y los ciudadanos nos tenemos que acostumbrar a apagar. Uno no se acostumbra a apagar la luz, a apagar la televisión, ¿no? A cerrar la llave. Cerrarla, sí. Eso es algo que es fundamental. Como si uno ya, ¿cuál es la acción individual? Tengo una pregunta. ¿Qué tanto la política internacional, digamos, el poder que tienen las naciones, etcétera, limita lo que hay que hacer realmente para disminuir el consumo y para tomar las medidas que nos salvarían de este problema? La politización Rodrigo, del tema. yo pienso esto, que digamos en esta historia, la humanidad ha avanzado muy lentamente, pero tal vez es una de las historias relevantes y positivas que tiene el esfuerzo colectivo, porque sí hay unos momentos estelares, como fue la Cumbre de la Tierra del 92, el otro es COP21, en que además los países finalmente, por medio de un instrumento jurídicamente vinculante, es un tratado internacional jurídicamente vinculante, se comprometen ellos mismos a diseñar sus metas, pero a informar sobre cómo
se están cumpliendo esas metas casi, y los otros, los grandes emisores, se comprometen a financiar con $100 mil millones al año a los países en desarrollo para que se preparen para el cambio climático y ayuden a reducir los efectos y detener el aumento de la temperatura. O sea, yo creo que es una historia bonita. Sí. Lo de los ODS es muy impresionante. Porque además ahí era con el sector privado. O sea, esta es la primera vez. Bueno, y yo les diré una cosa. Como está el mundo polarizado, creo que fue la última agenda consensuada que vamos a ver en muchos años. Esta de los ODS. Porque como está la cosa de no vamos a volver nunca a ver en Naciones Unidas algo que producto del consenso. Pero bueno, eso fue metiendo al sector privado muy de lleno. Entonces eso fue sector privado, sector público. En el caso, por ejemplo, de Colombia, cuando nosotros hicimos la propuesta, se le trabajó 2 años a la propuesta, hablándole a los países, haciendo pues todo el lobby necesario además para crecerla, para enriquecer esa propuesta que se hizo al inicio y meter el tema de cambio climático en los ODS como parte del desarrollo. Y ahí lo otro interesante que fue que nosotros fuimos los primeros, antes de que se aprobara eso en Naciones Unidas en el 2015, ya como la agenda de los ODS, la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el Plan de Desarrollo Nacional y en el plan de desarrollo de cada gobernación y de cada alcaldía. ¿Eso qué quiere decir? La incorporación que se baja compromiso exterior a la vida nacional. Claro. Que eso es lo que tocaba. Y hicimos una reunión con los países de América Latina y del Caribe diciéndoles, esto es lo que hay que hacer. O sea, aquí están a nivel global. Esto es lo que se aprobó. Ahora bájelo. Y ayudándole a los caribeños, porque aquí entra todo un tema de adaptación y mitigación y bueno, todo lo que se necesita financiar para que los países hagan y estén de alguna manera protegidos a lo que se va a venir de cambio climático. Entonces, eso fue muy importante. Claro. Y se montó en cómo es la accountability de los países, tienen que demostrar qué es lo que han hecho. Qué es lo que han hecho y cómo han avanzado. Y esas son esas COPs. Y a mí me parece que en relación con eso, es de particular importancia señalar que Colombia es un país amazónico y que tenemos una responsabilidad adicional, no solo por la riqueza que tenemos, sino por la forma en que la administremos. Entonces, de ahí en adelante hay un factor importantísimo ya hablando de la política exterior colombiana, que es que hemos jugado un papel muy importante, tenemos una riqueza muy pertinente y tenemos cómo atraer la atención de otros países para decirles, bueno, Colombia tiene que cuadrar esto con los otros países. El Brasil es dueño del 63% de la Amazonía, pero Colombia es dueña del 6.7%, casi el 7% de la Amazonía. Hay que montar un sistema para que realmente seamos capaces de defender esa que es probablemente el pulmón. El pulmón de la tierra, pero para Colombia es muy importante. Es muy importante ver que las COPs se han bajado a los planes de desarrollo en muchos países. Hoy en día uno ve universidades, ve el tema de género, ve el tema de la pobreza, siempre amarrado a estamos con el objetivo de desarrollo sostenible, no solo en Colombia, sino en el mundo. Y eso empata con el Amazonas, claro. Porque ahí tenemos agua, tenemos pobreza, tenemos indígenas, tenemos un montón de temas que yo quería preguntar a Rodrigo. Ahí vuelve y juega otra vez esto multilateral, y me voy a remontar a una palabra que usted le encantaba y escribía sobre eso hace muchos años, no voy a decir cuántos, que es interdependencia. Sí, claro. ¿Cómo nos afecta la interdependencia? Eso de que yo dependo, como decía Camilo, lo que hace Brasil o no en el Amazonas. Totalmente. Para manejar estos temas de medio ambiente y cambio climático. Por supuesto, o sea, que en este tema existe ese fenómeno de interdependencia, es decir, que todos nos afectamos a los demás, pues es evidente, porque es que en todas partes llueve, en todas partes hace calor, en todas partes hay unos países que tienen más recursos, digamos, ambientales que otros, pero la verdad es que potencialmente todos podemos ser víctimas de las tendencias estas de largo plazo que estamos detectando. Y por eso es tan importante la cooperación internacional
frente al tema. Este no es un tema de un solo país, este no es un tema de un solo continente, este es un tema que solamente puede enfrentarse multilateralmente y requiere, por consiguiente, de la construcción de mecanismos de trabajo colectivo. Eso es no digamos muy importante, indispensable. Sí. Sin eso no se puede. Yo quisiera mencionar en relación con eso, que Colombia, en el propósito de preservar la Amazonía, pues sí, negoció unos tratados, uno por allá al final del gobierno del presidente Turbay, que fue el Pacto Amazónico. Después la creación de la OTCA, que es una dependencia del Pacto Amazónico, pero se negoció hasta el 93, años después. Y después pues hubo una reunión que se llamó el Pacto de Leticia. Recientemente el gobierno hizo otra reunión también en relación con la... Pero uno quisiera que además de las reuniones y de los consensos, hubiera mayor músculo en el seguimiento, en la medición, por ejemplo, de la deforestación de la Amazonía, en las razones de la deforestación. Porque realmente no solo es una responsabilidad enorme para con la comunidad internacional, sino que es una responsabilidad enorme para con nuestra propia población y nación. No, yo creo que en el tema de la Amazonía hemos sido relativamente juiciosos. Esas reuniones de vodka, pues que es el Tratado de Cooperación Amazónica, en donde estamos los 6 países que somos amazónicos acá. Pero fíjese que a mí me pareció, y en eso quiero como que conversemos, la última reunión que convocó Lula, que el presidente Petro quería que fueran ellos, pero a uno se le olvida que es que los dueños y los que se sienten dueños de la Amazonía son los brasileros. Entonces, pues esas siempre pasan en Brasil. En donde Petro hizo unos anuncios que a mí, de los anuncios, hay 2 que me parecen que son buenos. No sé qué tanto, como dice usted, se le haga seguimiento, pero uno era crear una fuerza conjunta para proteger todos lo que estaba pasando en la Amazonía, todos los que estaban acabándola, digamos, todo ese riesgo que está teniendo la Amazonía. ¿Qué me parece que fue el error del presidente Petro? Es decir, que creáramos una OTAN amazónica. Nada que le produzca más rabia a los brasileros es de hablar de una OTAN en América Latina. Entonces, solo con haber dicho es que creamos una OTAN regional, ahí ya está, ahí llegó. Pero la idea es muy buena. Y ojalá realmente le hagan un seguimiento, porque sí se tienen que juntar todos pues para acabar con toda la deforestación y todos los crímenes que hay en el Amazonas. María Ángeles, cuando dices la idea es muy buena, quiere decir la construcción de mecanismos de cooperación en el continente. La idea buena dentro del Tratado de Cooperación Amazónica, donde dice creemos una fuerza entre todos, una fuerza multilateral, militar, que proteja al Amazonas. Porque en el Amazonas nadie sabe qué es lo que pasa, pero va uno a ver esas imágenes satelitales y se han barrido cantidades de hectáreas. Entonces, las fronteras fuera de estar en el mapa, las fronteras no existen en el Amazonas. Entonces, lo que él dice y lo que él propone es hacer una fuerza multilateral, o sea, de esos países que están ahí para proteger el Amazonas. Me parece muy bueno. Me parece que la palabra que utilizó pues no fue muy buena. Ojalá que eso no impida que realmente se haga y sería muy, muy importante para el Amazonas. Y lo otro que sugirió era como una especie de ente de científicos para que estudien el Amazonas. La única manera que uno sepa qué es lo que va a pasar a futuro es eso, científicamente el estudio del Amazonas. Y están proponiendo como secretario general de la OTCA, que le toca a un colombiano, a Martín, ¿cómo se llama? Sí, Martín, al alemán, el alemán. Sí. Hildebrand. Que nosotros trabajamos con él, pues realmente es un personaje que está metido en el Amazonas, en el estudio del Amazonas, y ese parece ser que es el candidato que propuso el gobierno de Petro para manejar la OTCA. Ese tipo es muy serio y muy bueno. Es bueno, porque además sabe mucho. O sea, no están nombrando a un cualquiera que está por ahí. No, me parece que es muy bueno. Y le ha dedicado la vida a eso, ¿no? Y le ha dedicado la vida. Así que yo creo que eso que pasó en la última reunión, hay cosas interesantes. Hay otras que no. Obviamente,
digamos, ahí hay como un poquito de todo, pero de esas propuestas del presidente Petro, creo que ojalá se le hicieran un seguimiento porque son importantes para el Amazonas, que sin duda es, cuando uno mira el mapa global, de dónde están esas grandes reservas forestales, pues nosotros pues esa es la más grande del mundo, de lejos. lejos, de lejos. pulmón. Para ir cerrando, que se nos empieza a acabar el tiempo, entonces rescato algunas frases que me Pero gustaría no podemos elaborar. cerrar sin hablar de un nuevo término. Es el migrante por el tema climático. Exacto. Los migrantes climáticos. Iba a rescatar entonces, Sí. uno, la diplomacia científica, lo que usted decía de Martín Hildebrand, es esa idea de una diplomacia científica, que tenemos que quitarle el miedo a los números, a la ciencia, a la biología, porque eso es lo que está en riesgo de aquí al 2040, Camilo. No me voy a ir hasta el año 2200, sino al 2040, y está en riesgo, entonces hay que meterle a la diplomacia científica, pienso yo, que es meterle en biología y números a esto, a través de la cooperación, como decía Rodrigo. Y mi pregunta iba precisamente a, y eso a la gente del común, más allá de una Greta que todos tenemos como referente, ¿cómo nos afecta? Porque hay desplazados por estas fronteras que no conocemos bien, por la quema y la tala de árboles, simple y llanamente por las sequías. Si miramos el Pacífico Sur, por islas que se están inundando y que van a dejar de existir. Entonces, al ser humano, a la persona común y corriente, ya para ir cerrando, ¿cómo nos afecta esto? Una transición energética que no llega tan rápido como debía ser. ¿Cómo afecta esto a todos estos desplazados? Eso yo creo que va a tener unas consecuencias humanitarias muy difíciles de manejar para un país como Colombia. Sí. Y María Ángela mencionó la figura del refugiado climático. Eso ya está sucediendo, pero Sí. va a ser infinitamente más grave y más acelerado en un término bastante más corto. Ustedes me llamaron la atención, Rodrigo decía mis nietas, pero ahora, bueno, corramos la tragedia al 2050. Sí. Entonces, eso me parece realmente una cosa que tenemos que incorporar. Y yo diría una cosa, a mí me parece que Colombia internamente logró meter esos compromisos al Plan Nacional de Desarrollo y eso es un avance importante. Pero al mismo tiempo, solo durante el gobierno pasado se deforestó en Colombia un número de hectáreas, 700.000 hectáreas en 4 años. O sea, 125.000, algo más de 120.000 hectáreas por año. Entonces, mientras que mostramos institucionalmente alguna responsabilidad, los datos reales lo ponen a uno a sufrir mucho, porque el país tiene que ser capaz de reaccionar eficientemente. Pues las cifras de Naciones Unidas de los migrantes climáticos, como se llaman ahora, son casi 2 millones de personas en el mundo que se están movilizando y que digamos que no necesariamente se van hacia otro país, pero sí hay un desplazamiento interno. Claro. Indonesia, por ejemplo, que estuve leyendo sobre el tema de las sequías. La gente ya desesperada de que no puede producir, se va moviendo para otras partes. Y bueno, y todo lo que producen los incendios, las inundaciones, lo que vimos en Perú hace 3 meses o 4 meses es impresionante. Sí. No, incluso en países de la importancia y de la respetabilidad de Estados Unidos. Sí. Les falta más calidad. California. Sin duda. California, en Europa también falta más. Sí. Nosotros, yo pienso que somos, digamos, responsables en el sentido de entender que el problema nos afecta y que tenemos que participar de una manera constructiva. Pero hay otros países que no lo hacen simplemente para no incurrir en el costo de políticas que pueden afectar la vida cotidiana de la gente. Bueno, es que el tema de la lucha contra la industria, contra las grandes multinacionales, o sea, eso le cuesta trabajo a muchos países. Volvemos sobre la idea de buscar el equilibrio entre desarrollo y cómo mitigar este cambio climático. Y ahora hay que agregar el tema de los migrantes por cuenta del cambio climático, que yo pensaría, ya para terminar sus comentarios, que más que darle recibida, acogida a estos nuevos migrantes, el tema es evitar que haya este desplazamiento climático. Pues es fondos para adaptación. Los países tienen que lograr adaptar
a una situación que les llegó y que, oye, en eso construyen pues barreras o construyen canales para que el agua baje. Sí, nada o sea, más hay con que cosas. nos ayudaran de verdad a la transición energética para un país como Colombia sería maravilloso si fuéramos capaces de empezar realmente a construir mejores líneas para transferir la energía eólica y solar, por ejemplo. O sea, son cosas que hay que hacer ya. Y eso es lo importante ahora de la nueva COP, de esta que empieza en Dubái en este mes de noviembre, y es que van a duplicar ese fondo y ya mirando específicamente países que realmente necesitan esas inversiones en adaptación, que esa es la única manera. Antes de que terminemos, simplemente para los que nos están oyendo, quisiera señalar esto. ¿Por qué se llaman COP? Se llaman COP porque la Conferencia de la Cumbre de la Tierra hizo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y de ahí en adelante se han hecho conferencias cada año, cada 2 años. Esa se llama Conferencia de las Partes. Es simplemente la conferencia de las partes de ese acuerdo que ha ido generando. Y el número es el número. El número es el número en que vamos. Simplemente porque uno dice, bueno, ¿qué es esa vaina de la COP? Bueno, muchas gracias y me imagino todos a trabajar por el cambio climático y como decía Camilo, a cerrar la llave y apagar las luces. Sí, así es. Muchas gracias.